Muy buenas tardes, mi nombre es Karina Lanchimba. Estamos realizando un estudio sobre el uso y vínculo con las nuevas tecnologías de la información, comunicación en el ámbito escolar de su hijo o hija que tenga actualmente estudiando. Voy a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué opina usted de la educación que recibe actualmente su hijo? Bueno, señorita, buenas tardes. Gracias por hacer la visita y hacer estas preguntas. Me parece que es muy importante bueno, sea bienvenida no sé, ¿me puede repetir esa pregunta que me dijo la primera pregunta? ¿Qué opina usted de la educación que recibe su hijo? Bueno, la educación que mis hijos reciben porque mi opinión es que ellos tienen un derecho, ¿no? Tienen un derecho de recibir, incluso desde niñez, que al futuro esa es una herencia que como padres a ellos nos podemos brindar. De esa manera, mi opinión es que es muy importante que nuestros hijos desde niñez tienen que recibir una buena educación y eso es lo que, en mi opinión, apostaría a esa pregunta, señorita. Gracias. ¿Le parece importante que su hijo o hija reciba educación bilingüe, ya sea quichua o inglés? Muy importante, sí, porque nuestros hijos tienen que mantenerse nuestra palabra, nuestra cultura, nuestra costumbre, porque yo soy una indígena, por ende mis hijos que llevan sangre indígena, ellos nunca tienen que negarse en donde quiera que sea, donde quiera que vaya, quizás por mediante un estudio, ellos tienen que valorarse, ellos tienen que llevarse ese idioma o nuestra lengua natural que nosotros hemos conocido y ellos conocen por medio de los padres. Es muy importante. ¿Y le parece a su hijo que en la institución donde estudie está buena que le hagan aprender el idioma quichua, que es una lengua extranjera? ¿Sería un ámbito más para que ellos puedan aprender o sería negado que le ingresen a hacer aprender en la institución? No, para mí que tiene que, respetando nuestra lengua, que es la base fundamental, y luego pues ellos tienen que también que aprenderse muchos idiomas, Dios mediante diría así, porque ellos tendrían que aprender quizás unos dos, tres lenguas que es muy necesario. En eso estoy sumamente de acuerdo yo. Gracias. ¿Piensa que la educación que está recibiendo su hija o hijo le servirá al futuro y por qué? Sí, porque por el mismo hecho que nuestros hijos están recibiendo un estudio y están preparando pues al futuro, para ellos será un beneficio importante porque lo que se aprendieron y lo que se prepararon, eso es único que mediante ello ellos tendrán sustento, ¿no? Tendrán un sustento para que de esa manera, para que ellos puedan sobrevivir. Es por eso yo me considero que ellos tienen que prepararse. ¿Cuál cree que es la mejor educación que pueda recibir su hijo? Eh, el cual puede ser mejor educación que puede recibir mi hijo y mis hijos, incluso es para mí es que tiene que recibir es moral, físico y espiritual. Es por eso yo me considero a mis hijos que tiene que recibir incluso la educación en la educación cristiana, porque mis hijos, bueno, los mayores que ya están fuera de la casa, quizás ellos ya, algunos están preparando en exterior, fuera de nuestro país, y considerado que ellos puedan recibir un estudio y una educación cristiana, porque ahí les inculcan los valores cristianos. Ya.
quiénes queremos que sean nuestros hijos, considerando las costumbres que tienen? Lo que queremos que sea como padre, que sean nuestros hijos, es que ellos sean mediante un estudio un profesional, pero valorando que de dónde son ellos y quiénes son, manteniendo y llevando nuestra cultura y la sangre que nosotros llevamos como indígena, que cuando un día ellos sean profesionales nunca se nieguen, se reconozcan de dónde son y cómo han crecido, cuáles fueron sus preparaciones desde a un niño. Eso cuando se recuerde, más bien dicho, ¿no? Que se recuerde y que se valore lo que somos, digamos así, que nosotros somos indígenas. Entonces muchas veces en algunos estudiantes, tal vez algunos de nuestros hijos, a veces se niegan, a veces tienen hasta vergüenza, pero yo como padre a mis hijos le digo, eso nunca debe sucederse, debe valorarse de dónde es y cómo crecieron esos valores, nuestros principios como indígena tienen que mantenerse, señorita. ¿Cómo aporta a su hijo en la educación en la actualidad? Mi aporte es a mis hijos es moralmente, económicamente y un consejo para que ellos puedan animarse y de esa manera seguir avanzando en el estudio. Y eso es una de las, un sacrificio que como padre nos toca aportar, es así haya, uno lo haya, pues que mi hijo y mis hijos tienen que prepararse, tendré que trabajar, tendré que buscar de como sea, pero tengo que buscar un económico para que ellos puedan seguir preparando, y eso quiero hacer que dos bases fundamentales, económicamente y moralmente, siempre ahí sugiriendo y guiándoles para que ellos puedan preparar. Ese sería. Ya, bueno, antemano agradecer por el minuto tan valioso que usted me ha regalado. De igual manera hemos planteado estas encuestas como usted es un padre de familia que tiene a su hijo en la institución estudiando, y más que todo usted sabe cómo es la educación de su hijo en el ámbito negativo o positivo que pueda ser. Y algo más que pueda recalcar mediante el tema que le hice pregunta, o eso es todo. Bueno, yo de mi parte agradecería, señorita, por visitarnos, por hacer estas valiosas preguntas y ahí pues recomendarles o sugerirles, tal vez que muchas de las veces como padres solamente apoyamos quizás para una escuela, tal vez para un colegio, hasta ahí. Eso no es todo el estudio, sino pues que podamos lucharlo, podamos orientarles a nuestros hijos y para que sean unos hijos profesionales, por el mismo hecho que ellos están haciendo un sacrificio quizás desde un estudio, desde jardín, desde un inicial, pues que muchos padres ojalá puedan apoyarse hasta el último de sus profesionalidades, universidades, para que de esa manera no se quede en medio camino. Eso sería mi recomendación para muchos padres. Y señorita, muchas gracias una vez más por estas valiosas preguntas. Gracias, señorita. Muchas gracias.